Recuerdo con una claridad que todavía me estremece ese miércoles por la mañana. Estaba de pie en el umbral de mi propia cocina, con la taza de café en la mano, mirando algo que me heló por dentro. No grité. No lloré. No dije ni una sola palabra. Solo volví a mi cuarto, abrí el cajón del escritorio y saqué algo que tenía guardado desde hacía semanas. Algo que ellos nunca imaginaron que yo tendría. Y lo que pasó después lo cambió todo. Absolutamente todo. Pero antes de contarte el final, necesito que entiendas cómo llegué hasta ese punto. Porque esto no fue una explosión repentina. Fue un incendio que alguien fue alimentando, muy despacio, creyendo que yo nunca iba a reaccionar. Mi nombre es Clara. Tengo 64 años, y durante toda mi vida adulta fui una mujer que resolvió sus propios problemas en silencio. Enviudé a los 52. Cuando mi esposo Rodrigo murió de un infarto mientras dormía, sin previo aviso, sin despedirse. Fue un golpe del que tardé años en recuperarme. Pero me levanté. Vendí el negocio familiar de distribución de materiales que teníamos juntos, invertí bien el dinero, y me quedé con la casa donde habíamos vivido casi 30 años. Una construcción amplia de 2 plantas, con jardín interior y un corredor de piedra volcánica que Rodrigo había mandado hacer a mano. Esa casa era mi historia. Era mi raíz. Era el lugar donde mi hijo Sebastián dio sus primeros pasos, donde había navidades con olor a ponche de guayaba y risas hasta la madrugada. Yo la había sostenido con mis propias manos, pagado sus reparaciones, cuidado cada rincón. Y fue en esa casa donde todo se vino abajo. Si esto te está llegando al corazón, te pido que antes de seguir escuchando te suscribas al canal. Hay muchas personas que atraviesan situaciones así y se sienten completamente solas. Este espacio existe para que sepas que no estás sola. Dale clic al botón rojo, activa la campanita, y acompáñame en esta historia que te prometo no vas a olvidar. Sebastián siempre fue un hombre tranquilo, de esos que evitan el conflicto como quien esquiva charcos en la lluvia. Educado, trabajador, aunque un poco indeciso cuando se trataba de defender lo que era suyo. Se casó con Valeria hace 4 años. Yo nunca tuve una mala impresión de ella al principio. Era activa, sociable, con mucha energía. Pensé que sería un buen complemento para él. Los primeros tiempos de su matrimonio vivieron en un departamento rentado al norte de la ciudad, en Monterrey. Pero cuando Sebastián perdió su trabajo en la empresa de logística donde llevaba 6 años, las cosas cambiaron. La renta se volvió un peso demasiado grande. Y fue entonces cuando Sebastián me llamó una noche con esa voz que los hijos ponen cuando van a pedir algo grande. Mamá, ¿crees que podríamos quedarnos contigo un tiempo? Solo mientras me estabilizo. Unos meses. Te lo juro. Yo lo dudé. No voy a mentirte. Algo dentro de mí me decía que ese unos meses tenía la vocación de volverse permanente. Pero era mi hijo. Mi único hijo. Y le dije que sí. Llegaron un sábado con un camión de mudanza lleno hasta el techo. Valeria recorrió cada cuarto de la casa con los ojos brillantes, como alguien que entra a una tienda y ya está calculando qué se va a llevar. Me preguntó si podían ocupar el cuarto más grande del segundo piso, que era el que yo usaba como taller de costura y lectura. Lo cedí sin hacer drama. Lo consideré una adaptación temporal. Pero eso no fue lo peor. Las primeras semanas fueron relativamente tranquilas. Valeria cocinaba a veces. Sebastián ayudaba con algunas reparaciones menores que hacía tiempo tenía pendientes. Me decía doña Clara con una reverencia que entonces me pareció respetuosa. Ahora entiendo que era distancia calculada. El primer cambio real lo noté un mes después de que llegaron. Volví de una cita médica y encontré mis cactus del corredor apilados en una caja de cartón junto a la barda del jardín. Valeria había decidido que quitaban la vista y que quería poner unas plantas de ornato más modernas. No me preguntó. No me avisó. Simplemente actuó como si ese jardín fuera suyo. Le pregunté con calma qué había pasado con mis plantas. Ay, doña Clara, es que se veían muy descuidadas. Además, yo quiero que la entrada se vea más moderna. Usted ya no necesita tanto trabajo, ¿verdad? Me tragué lo que sentía. Recuperé mis cactus, los coloqué en el corredor trasero, y no dije nada más. Pero algo se había roto en silencio. Ahí fue cuando entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. Valeria no había venido a vivir conmigo. Había venido a sustituirme. Y Sebastián lo sabía.
Y callaba. Los meses pasaron y el mapa de la casa fue cambiando de forma imperceptible pero constante. Mi sillón tejido de mimbre, el que Rodrigo me regaló en nuestro 20º aniversario, apareció un día en el cuarto de utensilios del fondo, reemplazado por un sofá de líneas modernas que Valeria había elegido en una tienda de diseño. Mis cuadros de paisajes del norte, pintados por un artista local que conocí en una feria años atrás, fueron descolgados y sustituidos por impresiones en blanco y negro que ella mandó enmarcar. Cada cosa que desaparecía era un mensaje. Y cada vez que yo preguntaba, la respuesta era alguna variación de lo mismo. Es que quería darle un toque más actual, doña Clara. Usted ya a sus años no tiene por qué preocuparse por la decoración. Mis años. Como si tener 64 fuera una enfermedad que me inhabilitaba para opinar sobre mi propia casa. Lo que pasó después lo cambió todo. Un martes por la tarde llegué de hacer mandado y encontré a Valeria sentada en la cabecera de mi mesa del comedor. Mi lugar. El lugar donde Rodrigo se sentaba. El lugar donde siempre me senté yo. Estaba revisando catálogos de materiales de construcción con total comodidad, como si llevara años ahí. Sebastián estaba a su lado tomando agua en silencio. Buenas tardes, doña Clara, dijo sin moverse. Estábamos viendo unas ideas para renovar un poco la planta baja. Quedó obsoleta, ¿verdad? Me detuve en el marco de la puerta. Respiré. Y en vez de responder, fui a la cocina, me serví un vaso de agua fría, me senté en otra silla y empecé a revisar mis propias notas del mandado. No les di el pleito que buscaban. Pero tampoco cedí. Esa noche, sola en mi cuarto, tomé una decisión. Si querían jugar a ese juego, jugábamos. Pero con mis reglas. El dinero fue la siguiente frontera que cruzaron. Desde que llegaron, yo había asumido la mayor parte de los gastos de la casa, la despensa, el gas, la luz, el agua, el mantenimiento del jardín. Lo hice sin condiciones porque eran familia y Sebastián estaba desempleado. Pero cuando Sebastián encontró trabajo 3 meses después en una empresa de distribución de alimentos, los gastos que yo cubría no cambiaron. Siguieron llegando a la misma cuenta. Siguieron comiendo de lo que yo compraba. Y Valeria siguió comprando cosas para ella con la tarjeta adicional que generosamente le había incluido en mi cuenta. Un viernes revisé el estado de cuenta y encontré cargos que no reconocía. Una sesión de spa de 2,000 pesos, ropa de una tienda de lujo en el centro comercial, una cena en restaurante italiano para 2 personas el día que yo había estado sola en casa comiendo un sándwich. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. No me enojé. Eso ya había pasado de largo. Lo que sentí fue una calma profunda y helada, de esas que anuncian que algo está a punto de cambiar de manera irreversible. Abrí otra pestaña en la computadora. Entré a la banca en línea. Y con 3 clics cancelé la tarjeta adicional de forma definitiva. Al día siguiente, cuando Valeria intentó pagar en la farmacia y la tarjeta fue rechazada, llegó a casa visiblemente alterada. Doña Clara, creo que hay un error con la tarjeta, me dijo plantada en la puerta de mi cuarto, con el tono de quien espera que yo corra a resolverle el problema. La miré con serenidad. No hay ningún error, Valeria. La cancelé esta mañana. De ahora en adelante, los gastos personales los maneja cada quien con su propio dinero. Ella parpadeó varias veces. ¿Cómo que la cancelaste? ¿Y la despensa? ¿Y los gastos comunes? Eso también va a cambiar. Les paso el desglose esta semana. Dividimos los gastos de la casa en 3 partes. Cada quien paga lo suyo. Se fue sin responder. Pero yo escuché cómo sus tacones golpeaban el piso con fuerza mientras subía las escaleras. Ese día tomé mi primer café en mucho tiempo que me supo a algo que no fuera amargura. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo importante. Suscríbete al canal ahora mismo. Esta historia todavía no termina, y lo que viene es lo que más me costó vivir y lo que más me enorgullece haber sobrevivido. No te vayas. Dale clic al botón rojo. Suscríbete. Y si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, comparte este video con esa persona. Tal vez sea exactamente lo que necesita escuchar hoy. Sebastián llegó a buscarme esa misma noche. Tocó la puerta de mi cuarto con los nudillos, como cuando era niño y sabía que había hecho algo mal. Le abrí y lo dejé entrar. Se sentó en el borde de la cama con cara de cansancio crónico. Mamá, ¿era necesario hacer eso? Valeria está muy molesta. No es para tanto, ¿no?
Somos familia. Lo miré con esa mezcla de amor y decepción que solo una madre puede sentir. Precisamente porque somos familia, Sebastián. La familia no abusa. La familia no vacía la cuenta de una persona que los está ayudando. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste gracias? Él bajó la vista. Lo que hace Valeria no lo hace con mala intención. Mamá. Solo quiere que la casa se sienta más suya. Ahí estaba. La frase que lo explicaba todo. Que se sienta más suya. Mi casa. La casa de su padre. El lugar que yo había sostenido sola durante 12 años. Entiendo que quieran sentirse cómodos, le respondí con voz firme pero sin elevarla. Pero cómodos, no a mi costa y no borrando lo que este lugar significa. A partir de ahora, las reglas son claras. Los gastos se dividen. Los espacios se respetan. Y si eso les parece imposible de vivir, entonces tendremos que buscar otra solución. Sebastián salió de mi cuarto con los hombros caídos. No discutió más. Pero tampoco dijo nada que me hiciera sentir que me escuchó de verdad. Y ahí fue cuando empecé a hacer mis propios planes. Nunca imaginé lo que vendría después, pero en el fondo, creo que una parte de mí ya lo sabía. Empecé a reunirme con mi notario de confianza, el licenciado Guerrero, con quien habíamos tramitado los papeles de la casa años atrás. Le expliqué la situación con detalle. Él me escuchó, hizo anotaciones, y al final de la segunda reunión puso sobre la mesa una pregunta directa. ¿Quieres vender, Clara? Me tomó por sorpresa. O tal vez no. Tal vez era lo que ya había decidido sin decírmelo a mí misma. ¿Cuánto tiempo me llevaría a encontrar un comprador serio? Pregunté. Depende de las condiciones. Una casa como la tuya, en esa zona, con esas dimensiones. Si ponemos un precio justo, 3 semanas. Tal vez menos. Salí de esa oficina con la cabeza llena de pensamientos y el corazón extrañamente tranquilo. Esa tarde fui a ver un departamento que un amigo de mi comadre Luz había puesto en renta. 3er piso, 2 recámaras, balcón con vista al parque, edificio con seguridad. Luminoso, sencillo, fácil de mantener. Exactamente lo que necesitaba para la siguiente etapa de mi vida. Firmé el contrato de reserva esa misma semana. Pagué el depósito desde mi cuenta personal. Y no le dije nada a nadie. En los días siguientes, Valeria cambió de estrategia. Al ver que el control financiero ya no funcionaba, buscó el camino de la presión social. Un sábado por la mañana, sin avisarme, invitó a su madre, a su hermana mayor y a 2 amigas a un desayuno en casa. Cuando bajé a la cocina en bata a buscar mi té, las encontré instaladas en el comedor, con mi vajilla de porcelana blanca que guardo para ocasiones especiales, con el mantel bordado que era de mi suegra, y con un arreglo de flores que claramente Valeria había comprado para el evento. Valeria me vio llegar y sonrió con esa sonrisa de quien tiene público. Doña Clara. Qué bueno que bajó. ¿Nos podría traer más fruta de la que está en el refrigerador? Creo que también falta jugo. La sala se quedó en un silencio breve. Todas me miraban. Su mamá, su hermana, las amigas. Esperaban mi reacción. Me tomé unos segundos. Respiré despacio. Buenos días a todas. Bienvenidas. Volteé hacia Valeria con absoluta calma. La fruta está en el cajón de abajo en el refrigerador, Valeria. Y el jugo está en la segunda repisa. Tú sabes dónde están las cosas mejor que nadie. Con mucho gusto. Lo que pasó en su cara en los siguientes 10 segundos fue algo que ninguna descripción puede capturar del todo. El color se le fue. Los ojos se le abrieron. La mandíbula bajó apenas. Las manos que sostenían el papel empezaron a temblar ligeramente. ¿Qué es esto?, murmuró. Es el contrato de compraventa notariado. La casa fue vendida hace 3 semanas. El comprador toma posesión en exactamente 27 días. Para ese momento, ustedes deben haber desalojado con todas sus pertenencias. Sebastián se levantó de golpe. ¿Cómo? ¿Vendiste la casa? ¿Sin decirnos nada? Me levanté también. Serena. Con la carpeta bajo el brazo. Así como ustedes tomaron decisiones sobre este espacio sin consultarme a mí, Sebastián. Esta casa es mía. Siempre lo fue. Y yo decidí qué hacer con ella. Pero no puedes hacer eso, dijo Valeria, de pie también,
con la voz quebrada entre el llanto y la furia. Es ilegal. Es nuestra casa también. La miré directamente a los ojos. No, Valeria. Nunca lo fue. Me di la vuelta y salí del comedor. Subí las escaleras. Entré a mi cuarto. Cerré la puerta. Y entonces sí, en el silencio de esa habitación que había sido mía durante casi 30 años, me permití soltar las lágrimas que había guardado meses. No de dolor. No de rabia. De alivio. De una liberación enorme y profunda que me limpió por dentro. El lunes por la mañana llegaron los de la mudanza a las 8 en punto, tal como habíamos acordado. 3 hombres eficientes, silenciosos, que trabajaron rápido y con cuidado. Sebastián se había ido temprano. No se despidió. Valeria estaba encerrada en el cuarto del segundo piso. La escuché caminar de un lado al otro mientras mis cajas bajaban por las escaleras. Cuando el último mueble estuvo en el camión, me detuve un momento en el corredor de piedra volcánica que Rodrigo había mandado hacer a mano. Puse la palma sobre la pared fría. Cerré los ojos un segundo. Gracias, le dije en voz muy baja. A la casa. A los años. A todo lo que esa piedra había guardado. Después dejé mi llave sobre la mesita de la entrada, al lado de una copia del contrato de compraventa. Cerré la puerta principal. Y no volví a mirar atrás. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo, no estás escuchando esto porque sea un buen chisme. Estás aquí porque algo en esta historia te tocó. Tal vez estás viviendo algo parecido. Tal vez alguien que amas está pasando por esto. Tal vez tú misma, tú mismo, llevas tiempo aguantando lo que no deberías aguantar. Suscríbete al canal. Deja tu comentario abajo contándonos si conoces una historia como esta, si la has vivido, si la viviste. Este canal existe para las personas que necesitan escuchar que está bien poner límites. Que está bien decir basta. Que el amor propio no es egoísmo. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad. Mi nuevo departamento en el tercer piso recibía el sol desde las 7 de la mañana. Los primeros días los pasé acomodando mis libros, colocando mis cactus en el balcón, colgando de nuevo mis cuadros de paisajes. Cada cosa en su lugar. Cada espacio eligiéndome a mí. El dinero de la venta estaba seguro en una cuenta nueva, solo mía. El licenciado Guerrero me ayudó a estructurar una inversión sencilla y sólida que me generaba un rendimiento mensual tranquilo. No era riqueza exorbitante. Era dignidad. Era independencia. Era la certeza de que nunca más tendría que depender de la buena voluntad de nadie para tener un techo. Mis amigas de siempre, Graciela y Rosario, vinieron a visitarme la segunda semana. Trajeron pan dulce y flores. Llenaron mi departamento nuevo de risas. Me dijeron que me veía diferente. Mejor. Más liviana. Sí, les dije. Me siento así. 3 semanas después de la mudanza, Sebastián me llamó. Su voz sonaba diferente. No era la voz del hombre que me había convocado a esa cena. Era la voz del niño que venía con la cabeza baja después de haber hecho algo malo. Mamá, ¿cómo estás? Bien, Sebastián. ¿Y tú? Silencio breve. Encontramos un departamento. Pequeño, pero nos acomodamos. Mamá, ¿podemos vernos? Valeria y yo hemos hablado mucho. Yo quiero hablar contigo. Claro que sí. El próximo sábado a mediodía. Hay una cafetería en el Parque Fundidora que siempre me gustó. Nos vemos ahí. No. ¿No nos invitas al departamento? Me permití una pausa pequeña. No todavía, Sebastián. Paso a paso. Colgué. Me quedé mirando el balcón, mis cactus al sol, el parque abajo con sus árboles verdes. No lo dije con crueldad. Lo dije con claridad. Esa era la diferencia entre la Clara de antes y la Clara de ahora. El sábado llegué a la cafetería 5 minutos antes. Pedí un café de olla y una rebanada de pastel de elote. Me senté junto a la ventana. Cuando Sebastián entró, traía los ojos de quien no ha dormido bien en semanas. Se sentó frente a mí. No llegó Valeria. Mamá, quiero pedirte perdón. Lo miré. Me quedé en silencio un momento, dejando que las palabras se asentaran. Cuéntame qué es lo que entendiste, le dije. No quiero un perdón que se diga rápido. Quiero saber qué fue lo que viste. Y entonces mi hijo, por primera vez en mucho tiempo, me habló de verdad.
Me dijo que se había dejado llevar, que le resultaba más fácil callar que enfrentar a Valeria, que había confundido la paz de su matrimonio con la injusticia hacia mí, que cuando vio que vendí la casa, sintió pánico, pero también, en algún rincón honesto de su corazón, sintió algo que tardó días en reconocer: alivio. Porque ya alguien había tomado la decisión que él no tuvo el valor de tomar. Lo escuché todo. Le di tiempo. No lo interrumpí. Cuando terminó, tomé mi taza con las 2 manos y lo miré con esa calma que es la forma más real que conozco del amor de madre. Te quiero, Sebastián. Eso no cambia. Pero el amor no es suficiente para una relación. También hace falta respeto. Y a mí me faltó tuyo durante mucho tiempo. Eso tiene que cambiar si quieres que sigamos construyendo algo. ¿Me vas a dar otra oportunidad?, preguntó en voz baja. Las oportunidades no se dan sin más. Se ganan con acciones. Empieza por ahí. Salimos de la cafetería juntos. En la puerta, me dio un abrazo largo, de esos que recuerdan cuando era chico. Lo recibí. Lo guardé. Y luego cada quien tomó su camino. Han pasado varios meses desde ese día. Sebastián y yo nos vemos cada 2 o 3 semanas, siempre en terreno neutral, siempre con citas que él agenda y respeta. Valeria no viene todavía. Quizás algún día. Quizás no. Eso ya no depende de mí. Mi departamento sigue siendo mi fortaleza. Mi balcón sigue siendo mío. Mis cactus florecieron en octubre, que no es lo que se esperaría de ellos, pero así son las cosas que sobreviven a las tormentas. A veces florecen justamente cuando menos lo esperas. Escribo esto no para presumir de haber ganado. Porque esto no fue una guerra. Fue una lección. Una que me tomó demasiado tiempo aprender, pero que llegó exactamente cuando tenía que llegar. Y ahora quiero dejarte con lo que más me importa de toda esta historia. No la venta. No el dinero. No el contrato notariado. Lo que más me importa es lo que aprendí sobre mí misma. Aprendí que la paciencia no es lo mismo que la resignación. Que guardar silencio no siempre es debilidad. A veces es el momento en que te preparas. Que los límites no se piden, se establecen. Que el amor verdadero, el de un hijo, el de una familia, no debería requerir que una persona se disminuya para que otra crezca. Aprendí que es posible tener 64 años, haber enterrado a un esposo, haber criado a un hijo sola, haber construido todo desde cero, y aún así comenzar de nuevo. No desde la derrota, desde la decisión. Aprendí que mi nombre es Clara, y que vivo con claridad. Si estás escuchando esto y hay algo en tu vida que estás aguantando cuando no deberías, escúchame, no tienes que explotar. No tienes que gritar. No tienes que mendigar respeto. Solo tienes que decidir. Y actuar en consecuencia. La dignidad no se ruega. Se defiende. Y tú, que llevas tanto tiempo dando sin recibir, que llevas tanto tiempo siendo el colchón de los golpes de los demás, que llevas tanto tiempo esperando que alguien te vea como merece ser visto. Tú también puedes deslizar un papel sobre la mesa. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Sé que fue larga, sé que fue intensa, y sé que si llegaste hasta aquí es porque algo en todo esto resonó contigo de verdad. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Deja en los comentarios qué fue lo que más te llegó de esta historia. ¿Fue el momento de la cena? ¿Fue la decisión de vender? ¿Fue el café final con Sebastián? Cuéntame. Me importa saberlo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que puede decir basta, que puede elegirse a sí mismo, que puede comenzar de nuevo sin importar la edad ni las circunstancias, comparte este video con esa persona hoy. Nos vemos en la próxima historia. Con cariño. Clara.